tenga unas estructuras de acompañamiento a las empresas, y estoy convencido de que si somos capaces de atacar por todos estos flancos, el problema tiene solución. Bueno, y vamos a hablar del miedo, pero desde una perspectiva pues quizá pocas veces abordada, de cómo vivimos el miedo. Bueno, pues sí, la población en general, ¿no? Pues que puede haber estudios y demás, pero cómo lo viven en el sector empresarial, ¿no? Cómo se enfrentan, ¿no? Los emprendedores, los directivos, los CEO de empresas, ¿no? Bueno, pues de alto nivel a eso del miedo, que es un sentimiento, una emoción. Bueno, pues muy humana, pero que a veces que cuesta verbalizar, sobre todo en un sector no tan competitivo como es el sector empresarial. Para hablarnos de un estudio pionero sobre el impacto del miedo en los empresarios estatales de este país, tenemos al otro lado la directiva de RSM, Irene Blasco. Irene, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Irene, decimos, y es así, ¿no? Un estudio pionero, lo habéis presentado hace unos días, sobre el impacto del miedo, ¿no? En los empresarios y empresarias españoles, sobre los temores, ¿no? Desde diferentes perspectivas, ahora nos comentarás. Siempre pensamos que el miedo principal puede ser a la hora de emprender, pero hay más miedos, que los habéis testado. Y lo queremos comentar. Irene, pero antes de nada, como vuestra consultoría, ¿no? Hace, ¿no? O sea, uno de los referentes, ¿no? A nivel internacional, en cuanto a auditorías y demás, se habla del miedo, como decimos, de una emoción, ¿no? Tan humana. Pues así es. Bueno, el motivo principal es que nos dimos cuenta de que es algo que va muy vinculado a nuestros servicios, a la naturaleza de lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos auditores, abogados, fiscalistas, tenemos profesionales que asesoran en grandes operaciones y consultores. Entonces, pues bueno, un poco nuestra función siempre es el asesorar a las empresas y a los directivos y a los emprendedores para mitigar un poco esos miedos, ¿no? Entonces, por un lado, muy vinculado a nuestra propia actividad, y por otro lado, también cuando nos planteamos hacer este estudio, encajaba mucho con el clima un poco social y coyuntural que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues muchos cambios, mucha incertidumbre, hemos vivido pues diferentes episodios, ¿no? que nos han sacudido un poco, entonces también consideramos que era un estudio que había que hacer, dadas las circunstancias que estamos viviendo. En un principio, Irene, lanzasteis, ¿no? Un estudio cuantitativo también de los miedos de los españoles que analizaba, ¿no? Esta emoción, a nivel, ¿no? Vamos a decir, poblacional en distintos ámbitos, pero luego os centrasteis, ¿no? En ese informe cuantitativo y cualitativo en cuanto al liderazgo, ¿no? Empresarial. Veíais que había un poquito esa necesidad de centrar más y de hablar de algo que, como decimos a veces, que cuesta verbalizar, que no solamente hablamos del miedo a emprender, sino el miedo a mantenerse en el liderazgo, ¿no? Como liderar una empresa. Exacto. Nosotros primero abordamos el estudio desde el punto de vista más cuantitativo, como bien has dicho. Llevamos a cabo un estudio con IO Investigación y entonces ahí se titulaba de hecho Los miedos de los españoles. Ahí pues surgieron muchos datos y una parte muy interesante de este estudio fue la de los miedos de los empresarios. Entonces, este año hemos querido profundizar un poco ahí, pero no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino el ver también cómo opera esta emoción y cómo interfiere esta emoción, ¿no? O cómo, para bien o para mal, ¿no? Que también nos hemos dado cuenta de eso, de que no necesariamente el miedo es negativo, en cómo se gestiona una empresa. Entonces, esa es la parte que hemos hecho más en profundidad ahora con esta segunda parte del estudio. Fíjate, Irene, estáis en este estudio, ¿no? Se combinan datos y neurociencia. Se ha presentado, como decimos hace unos días, con una experiencia inmersiva en realidad virtual para precisamente explorar, ¿no? Cómo el cerebro, ¿no? Pues empresarios y empresarias, cómo funciona el cerebro ante miedos reales. ¿Cómo ha sido también el trabajo? ¿Cómo ha sido ese estudio combinando, como decimos, diferentes sectores, datos, experiencias reales, testimonios y neurociencia también? Exacto, ese era el reto, el pasar un poco del ámbito de los datos al ámbito de cómo realmente afecta en la vida real y en la gestión, ¿no? de una empresa. Entonces ahí fue pues un poco donde surgió la idea de introducir también el elemento de la realidad virtual, porque la idea era ver o comprobar si realmente los miedos que podemos tener a nivel particular, personal, miedos más físicos incluso, ¿no? que habían salido en el estudio, pues
a las alturas, a saltar, a los espacios pequeños, a pues miedos de ese tipo tan físicos incluso, si podrían ser comparables a los miedos que experimentaban los empresarios o los emprendedores o incluso los trabajadores durante su día a día, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos también de la mano de esta neurocientífica, de Ana Ibáñez, que es con quien hemos hecho esta segunda parte del estudio, es que al final el cerebro no diferencia lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, que de hecho, y además también por los testimonios de estos emprendedores, hay veces que incluso los miedos que se experimentan a la hora de tomar decisiones empresariales importantes superan a los miedos físicos que puedan ser saltar por un acantilado o de un edificio a otro. Entonces, esa ha sido una conclusión muy interesante, que el cerebro no diferencia y que lo gestionamos igual a nivel de incertidumbres y miedos. Hablando de esos miedos y en este, vamos a decir, ¿no? Estas conclusiones, Irene, los principales temores, miedos, bueno, siempre pensamos que es al tema de emprender, ¿no? De comenzar una aventura nueva, pero puede ser también el día a día, puede ser también el mantener, en cuanto, ¿no?, al liderazgo, hablábamos, ¿no? O ser CEO, ser creativo en una empresa. ¿Da más miedo el empezar algo de nuevo? O mantener algo en el que ya, bueno, pues también tienes ese temor a perder. No sé si también en cuanto a conclusiones podemos conocer, ¿no?, en los principales miedos, porque habéis analizado, ¿no?, y además con esos testimonios, pues tanto como comentas a casos de emprendedores, emprendedoras, pero también a CEOs o a directivos y también a trabajadores, trabajadoras. No sé, ¿nos une esos miedos a perder algo que tenemos, que puede ser el trabajo, sea uno directivo o sea un trabajador más de base, vamos a decir? Sí, mira, uno de los miedos que compartían los tres emprendedores, o sea, sí que es verdad que ese momento de emprender, los tres lo comparaban con el miedo a un salto al vacío, ¿no? O sea, al final dejar un trabajo en el que tú recibes un salario para montar una empresa y empezar pues a generar tu propio negocio, ¿no? Los tres lo describían en un momento dado como ese salto al vacío en el que cambias algo distinto, no sabes cómo vas a caer, pero luego siempre venía eso seguido de una gran satisfacción una vez hecho, ¿no?, el haber sido capaces de hacer eso. Y además, bueno, estamos hablando también con tres personas que han conseguido crear negocios de mucho éxito, ¿no? Y entonces ese sí que era compartido de los tres. Y luego, un poco yendo por los miedos que ya me baso más en el estudio, que pueden surgir a la hora de estar gestionando una empresa, el miedo número uno, que creo que todos lo entendemos muy vigente, es el miedo a la incertidumbre económica, ¿no? O sea, al final yo creo que el empresario o el directivo siempre tiene en cuenta que hay una serie de factores externos que pueden afectar muy directamente a su empresa, ¿no? Ahora, pues con todos los cambios que estamos viviendo a nivel político y geopolítico, y al final eso, la incertidumbre económica siempre está ahí. Luego, el segundo miedo, a lo que más temen los empresarios, va por el mundo tecnológico y la llegada de la inteligencia artificial, lo cual también es muy lógico porque la neurocientífica nos explicaba que al final tu cerebro teme a lo desconocido, ¿no? Y siempre te advierte un poco sobre lo desconocido. Entonces, pues en esta parte de tecnología, innovación, inteligencia artificial, que todos los empresarios saben que van a tener que ir hacia allá, pues es un poco el segundo de los temores. Y el tercero va muy relacionado con las personas, porque es el no ser capaces de retener o de tener el equipo que necesitan para sus empresas. El tener esa responsabilidad de que tienes a un equipo, pueden ser más personas o menos, depende del número, ¿no?, de personas, ¿no?, de trabajadores, trabajadoras en una empresa, pero al final esa responsabilidad de decir, bueno, estas personas dependen, ¿no?, de mí como empresario o empresaria. Exacto, y mira, eso también fue un factor común de los tres empresarios. Al final ellos lo que sentían es que a medida que crecía su empresa, lo que crecía también era su responsabilidad. Y Ana Ibáñez, que es esta neurocientífica, les decía, es que eso al final es una carga inconsciente que se lleva ahí como una mochila, ¿no? Les decía, y todas las decisiones, aunque tú no seas plenamente consciente, las tomas teniendo esa carga y teniendo esa responsabilidad sobre tus hombros. Entonces, bueno, también en ese sentido que es algo a gestionar muy importante porque es una carga importante para estas personas. Irene, hubo reticencias cuando planteáis, ¿no?, este estudio pionero, el bueno, pues contar con estos testimonios, con estas personas, ¿no?, que forman parte del estudio, como decimos, ¿no?, que es un sector, el sector empresarial, el que cuesta un poco verbalizar, pues eso, ¿no?, el miedo, los temores, ¿no?, para hacernos más fuertes. Costó encontrar candidatos o candidatas, incluso entre vosotros mismos, el plantear, el realizar este estudio. Pues si te digo la verdad, costar no,
pero al principio sí que sorprendió bastante, ¿no? Y sí que nos planteamos, o sea, pues con José María Gasso, que es el presidente de RSM y un poco también el impulsor junto conmigo de esta iniciativa, dijimos, oye, espera, vamos a hablar de miedo, nos vamos a meter aquí, esto es una emoción, esto no lo ha hecho nadie, pero precisamente yo creo que por eso era importante hacerlo, ¿no? Porque nuestros servicios no dejan de ser, son servicios profesionales y servicios de acompañamiento a las empresas, y entonces algo que también teníamos muy claro es que es algo que siempre está ahí, aunque nunca salgan en los contratos, en los informes, en los balances, en las auditorías, en cualquier operación que hagamos dentro de RSM, no está escrito en ningún sitio, pero siempre está ahí. Es un poco como el elefante medio de la habitación del que nadie habla. Entonces, no, la verdad es que creo que sí que hemos sido pioneros en hablar desde el punto de vista más emocional, pero consideramos que es necesario y que además vamos en ese camino. Y los empresarios han estado absolutamente encantados de participar, porque yo creo que también pone en valor, ¿no?, el tipo de proyectos que han llevado a cabo y que son humanos y tienen los mismos miedos que todo el mundo, pero al final es un tema de actuar a pesar de ellos y atravesarlos. Puede cambiar además, ¿no? Bueno, pues la perspectiva, ¿no? La conversación en el mundo empresarial y la idea, no sé si tenéis, Irene, de que no se quede como una opción puntual. Este estudio se puede trasladar, se puede llevar, ¿no? Pues como decimos, a ser uno de los puntos, ¿no?, un poquito de inflexión para ver que, bueno, pues que al final el miedo también, dicho así, nos hace más fuertes y se puede utilizar para seguir avanzando, ¿no?, en este caso, en este mundo tan competitivo como es el empresarial. Totalmente. Además, nos explicaban también que cuando tú sientes miedo es una advertencia, es completamente natural y es cuando tu cerebro está respondiendo hacia lo desconocido, pero también es la buena señal de que te estás moviendo un poco fuera de tu zona de confort, de que te estás planteando un reto y que eso es lo que te está haciendo crecer. O sea, al final, los tres empresarios lo ponían como algo positivo, ¿no? Como que el miedo realmente les había impulsado a crecer o les había impulsado a saber que estaban haciendo algo nuevo y que estaban subiendo, digamos, al siguiente escalón. Entonces, es interesantísimo. Nosotros comenzamos con el estudio de los miedos de los españoles, luego hemos querido profundizar en cómo afectan estos miedos y tenemos claro que queremos seguir hablando de miedo porque al final es algo que nos acompaña a todos y que también está en el mundo de las empresas. Para nosotros también fue una iniciativa que tenía una faceta interna con nuestros propios trabajadores, o sea, el hecho de que también queremos ser ese lugar seguro, ¿no?, donde las personas vienen a trabajar sin miedo. Entonces, 100% creemos que esto tiene continuidad y de hecho lo que queremos, en lo que queremos profundizar más es en los miedos dentro del mundo de la empresa, pero de una forma más específica, ¿no? Quizá por sectores, por rangos de edad, o sea, darle un poco una vuelta en ese sentido, pero hay que seguir hablando de miedo. Bueno, habrá que seguir midiendo el miedo, como comentas, Irene, pero bueno, todo esto, como no paráis, puede llevarnos a seguir con más conversaciones, con más estudios. No sé si tenéis pensado lo siguiente o primero, como decimos, ¿no?, centrar, ¿no?, en ese trabajo en el sector empresarial, con el miedo, pero puede haber otras emociones que también se puedan testar en el mundo, por ejemplo, empresarial. Yo creo que sí, realmente yo creo que sí que la ira, por ejemplo, Irene, a ver, que es algo, siempre vemos, ¿no?, que el miedo es negativo, pero bien utilizado nos ayuda. La ira siempre la vemos como, y es verdad, es negativa, pero bueno, pues igual habría una manera también de hacer un estudio y ver la ira, cómo canalizarla, qué es lo que más nos puede conllevar ese estado, ¿no?, a los empresarios y empresarias, ese estado de ira o frustración. Es decir, tenéis, fíjate si hay emociones para hacer estudios, ¿no, Irene? Bueno, sí, yo creo que el mundo de las emociones pues cada vez va a estar más presente porque está en el mundo empresarial, ¿no? Simplemente pues un poco como el miedo se está poniendo encima de la mesa, pero siempre ha estado. Y yo creo que en ese sentido el mundo de las emociones cada vez pues va a cobrar un papel más relevante y se va a contemplar más desde el punto de vista empresarial, porque al final la gestión emocional pues lleva a una mejor gestión también en lo laboral y por supuesto a un mejor desempeño, un mejor servicio a los clientes. O sea, al final las emociones son humanas, están ahí y las personas que trabajan y dan el servicio son humanos, entonces sin duda. Fíjate, Irene, ahora que has apuntado esto y aprovechando la tesitura, eso es, emociones, ¿no? Y personas, emociones humanas.
Antes has hablado, y es verdad que es uno de los miedos, ¿no?, que tienen los empresarios, porque tenemos todos, incluso trabajadores, con el tema de la irrupción de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías llevadas a que, bueno, pues en cualquier momento veo que pues, va a haber una presentadora, no sé si parecida o no, presentando el programa, a ver qué papel, ¿no? Jugamos vamos en esa batalla. El tema, por ejemplo, de esto, de las emociones, de medir este estudio, ¿no?, de ese miedo con este estudio, es algo que, por ejemplo, con una IA no se podría haber hecho, no sé, porque las personas todavía tenemos esas emociones y aquí hay datos y hay neurociencia y no se engaña a Ana Ibáñez, ¿no?, a la neurocientífica, no se la puede engañar. No, claro, ella además utiliza un sistema en el que ella ve cómo reacciona el cerebro ante determinadas situaciones y, como ya digo, tu cerebro no diferencia si son una situación que tú estás recreando, ¿no?, o que tú te estás imaginando, una situación que está pasando en la realidad, y simplemente reacciona. Entonces, claro, toda esta parte es fundamental, pero también las emociones al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Y de ese tipo de emociones muchas veces es cuando salen los retos, cuando se dan los pasos importantes. Entonces, bueno, a ese nivel creo que la inteligencia artificial podrá ser muy inteligente, pero emocionalmente siempre estará el ser humano, ¿no? Ahí le llevamos ventaja, ahí todavía ganamos. Sí. Irene, vuestra consultoría RSM, estáis en Madrid, yo no sé si tenéis pensado también subir por aquí, por la zona norte. Estamos. RSM tenemos oficinas en Barcelona, en Tarragona, sí, tenemos 7 oficinas en España. Y luego, pero falta Euskadi, falta País Vasco. Euskadi. Me lo apunto. Lo apuntamos. Allí todavía no tenemos. Lo apuntamos. Oye, yo lanzo también un poquito para que vengáis también aquí al País Vasco, Euskadi, Irene, donde también aquí, oye, tenemos grandes emprendedores y emprendedoras también, como en el resto de comunidades autónomas, y bueno, pues para poder seguir, que nosotros hablamos, tanto como lo hacemos siempre, con todas las iniciativas a nivel estatal, pero bueno, pues oye, si abrís una delegación aquí, pues sería un placer también poder charlar en plato, ¿te parece? Paso nota. Hecho, Irene, un beso enorme, muchísimas gracias, enhorabuena por un estudio, como decimos, pionero a nivel estatal y yo diría que casi también, no sé si a nivel europeo, ¿no, Irene? Ahí ya no sé si decirte a nivel europeo, pero desde luego en España no se había hecho. Pues enhorabuena por ser los primeros, Irene. Un abrazo enorme. Muchas gracias por invitarnos. Un placer, gracias.